queridos hermanos, qué bueno es poder encontrarnos una vez más para poder estudiar la palabra de Dios y poder relacionarnos con Él, conocerlo más. Y hoy me gustaría compartir con ustedes una porción de la Biblia que me ha llamado pero profundamente la atención, basándonos en el capítulo del deseo de todas las gentes y una combinación de personajes que aparecen en el texto que vamos a leer a continuación. Para poder empezar, te voy a pedir que hagas una oración junto conmigo. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, hoy queremos pedirte tu presencia, queremos meditar realmente en lo que tú nos dejas escrito en tu palabra, para que podamos ser mejores, para que podamos saber cuál es nuestra identidad, para poder amarte por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, resulta ser que hoy vamos a hablar un poquito sobre la identidad. La identidad son las cualidades que nos hacen individuos o nos caracterizan como individuos. Resulta ser que yo era chiquito y no entendía muy bien esto de la identidad y esto de las cualidades que nos caracterizan, pero lo aprendí gracias a mi mamá. Resulta ser que mi mamá es una persona que le gusta mucho conversar y nosotros cuando éramos chiquitos, 3 varones, salíamos de la iglesia muertos de hambre, a pesar de que tal vez desayunábamos o algo así. No sé, por alguna razón, cuando uno es chiquito le da hambre todo el tiempo, o tal vez me pasaba a mí, a mis hermanos, ¿no? La cosa es que cuando salía mi mamá, nosotros estábamos desesperados por ir a la casa y le decíamos, mamá, vamos, vamos, y le tirábamos la ropa, la agarrábamos, nos agarrábamos como monos a mi mamá para poder hacer una estrategia con mi hermano para llevarla lo más rápido a la casa. Nosotros vivimos simplemente a 2 cuadras de la iglesia, así que bastante desesperados éramos. Y resulta ser que mi mamá salía de la iglesia y lo primero que hacía era lo que hacen todas las madres: quedarse conversando afuera de la iglesia. Y resulta ser que mi mamá conversaba y le gustaba mucho conversar largo y tendido, así que nosotros, desesperados, agarrando a la mamá, tengo hambre, mamá, y tratábamos de llevarla a casa lo más rápido posible. Cuando lográbamos que ella salga de una conversación, ahí todos nosotros la cuidábamos más o menos como guardaespaldas para que no se acerque a nadie más. Pero resulta ser que justo siempre encontraba a alguien más y teníamos que esperar nuevamente que ella converse para poder ir a mi casa. Yo no entendía, nosotros pensamos que podíamos cambiarla a mi mamá, pero no entendía de que ya mi mamá tiene esa cualidad y es una de esas cosas que hace que su identidad sea mi mamá. Hablar muchísimo, conversar con la gente, ser extrovertida. Y resulta ser de que ahí empecé a aprender que todos nosotros tenemos cualidades que son natas y cualidades que nosotros vamos aprendiendo también. Entonces dice, nuestra identidad se va formando además. Y hay una identidad que es la que nos une tal vez a todos los que estamos aquí, todos los que creemos en Dios o todos los que son seguidores de Jesús. La gran cualidad de las personas que siguen a Jesús es que lo aman. Y resulta ser de que hoy vamos a ver de que la identidad hoy en día está medio desdibujada en los dos ámbitos, tanto en el ámbito natural general como en el ámbito de la iglesia o de la religión. Resulta ser que hoy, como nosotros podemos ver y observar, importa mucho más tal vez lo exterior que lo interior. Y uno invierte tal vez mucho tiempo, dinero, energía en cuidar mucho la parte exterior, tanto su vestido, su cuerpo y demás cosas, que no es malo cuidar. Pero tal vez hemos descuidado un poquito cuidar nuestro interior, lo que nosotros somos, de donde nace nuestra identidad. Esto no pasó diferente a la hora de identificarnos como cristianos. Tal vez hoy en día, cuando nosotros vemos a alguien para identificarlo como cristiano, para decir que su identidad es cristiano, tal vez hoy nos fijamos si tiene una Biblia debajo del brazo, o si se viste bien para ir a la iglesia, o si usa aritos o collares. Pero en realidad la identidad va mucho más allá, es mucho más profundo. La identidad de un cristiano es amar a Jesús. Y vamos a ver que en la Biblia nosotros tenemos un relato en donde parece que hay 2 seguidores de Jesús, en las cuales nos vamos a dar cuenta que uno de ellos realmente no tiene una identidad de cristiano, sino que tal vez es muy exterior y fue preso de lo que los demás le decían
y pasó de ser un cristiano con identidad que ama a Jesús a tal vez un cristiano que parece ser cristiano, invirtió mucho tiempo en su exterior, pero se olvidó de la gran motivación y cualidad de los cristianos. Acompáñame a leer primero para presentarte a los dos personajes que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 53 en adelante, habla sobre la mujer adúltera. Resulta ser que nosotros vamos a rescatar algunas cualidades, pero no quiero centrarme tanto en el texto, porque necesitamos ver el encuentro de esta mujer con otra persona más. Vamos a ver, dice así, versículo 53 en adelante. Y cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos, pero la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¡Wow! La mujer había sido encontrada tal vez en la situación que escondía a todos, y en ese momento todos los de su alrededor estaban viendo realmente lo que era ella, lo más profundo, los más grandes secretos. Sigue diciendo, versículo 6. Esto decían probándolo a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté en pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie de los que estaban alrededor, a nadie de los que gritaban, a nadie de los que estaban sorprendidos, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ahora viene un versículo maravilloso. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Una historia maravillosa de una mujer que nosotros sabemos que fue María, hermana de Lázaro. Es una historia maravillosa en donde podemos ver cómo Jesús cura el corazón de alguien. María se encontraba en la situación tal vez más destapada que uno puede vivir. Yo sé que muchos de nosotros tenemos secretos y demás que tal vez no conoce nadie. Y el Señor estaba ahí con los secretos de María, lo más íntimo, lo que nunca le había descubierto a nadie. Ahí estaba Jesús con ella. Y Jesús le dice: no te condeno, sino que quiero que avance, quiero perdonarte, quiero sanarte, curar tu corazón. ¡Wow! Perfecto. Termina ahí. Presentación del primer personaje, María, una persona adúltera, una persona con pecados que uno dice: wow, que le da un poquito de escozor tal vez. Vamos ahora sí al otro personaje de hoy, en Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Primer personaje, María. Hoy en este episodio se encuentran los dos personajes que vamos a hablar a continuación. Versículo 36. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en su casa el fariseo, se sentó en la mesa. Resulta ser de que Elena de White, en El deseo de la gente, nos cuenta un poquito más sobre los detalles de este episodio. Había un fariseo, un político religioso, una persona que había estado en la alta alcurnia, que era muy importante, que las demás personas lo valoraban, y él estaba acostumbrado a tratar con grandes personas. Los fariseos eran, muchos de ellos, miembros del Sanedrín, y era muy importante para su reputación ante el pueblo. Pero resulta ser que Simón, nuestro personaje de hoy, que es este fariseo que se describe aquí, le agarró lepra. Lepra era la peor de todas las enfermedades. Había pasado de estar en las altas esferas de la sociedad y de la política a tener que robar alimento, a mendigar en las calles, estar tapado, no acercarse a nadie, y había estado sufriendo mucho tiempo. Y vino Jesús y lo cura a Simón. Y ahora Simón vuelve a estar donde estaba antes.
y estaba sumamente agradecido con Jesús y le hace un banquete. Pero este banquete es del todo especial. Y ahora vamos a ver y vamos a comparar un poquito estos dos personajes. Resulta ser que Simón invita a Jesús y a sus discípulos. Dentro de estos discípulos estaba Lázaro, quien había sido resucitado. Estaba María, quien había sido perdonada en este episodio que vimos recién hace un ratito. Estaba Marta, la hermana de María y Lázaro, y estaban todos los discípulos sentados a la mesa. Ahora empieza un cruce entre estos dos personajes. Resulta ser de que hasta ahora podemos ver que está María y Simón. Los dos fueron personas que tuvieron contacto con Jesús. Los dos fueron sanados por Jesús. Simón fue sanado de la lepra. María fue sanado su corazón. Simón estaba súper agradecido y le hizo a Jesús una fiesta. María estaba súper agradecida por sentir el perdón de Jesús. Así que también tuvo un gesto de agradecimiento, que vamos a leer a continuación. Dice, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. No sé si vos tenés perfumes en tu casa, pero este perfume era carísimo. Salía aproximadamente lo que uno podía juntar en un año entero de trabajo. O sea, no sé cuánto podremos pensar nosotros, pero imagínate, si una persona gana 10.000 al mes, este perfume salía 120.000 pesos. No, era muchísimo dinero. Y María estaba tan agradecida a Jesús que fue y compró este perfume especial. Ella no planeaba entregárselo a Jesús en ese momento, pero el Espíritu Santo tocó su corazón y pasó algo interesante. Dice, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con su perfume. ¡Wow! Mira qué interesante. Simón estaba agradecido con el Señor y le hace una fiesta. Una fiesta a la cual él ya estaba acostumbrado a relacionarse con personas poderosas, personas políticas y demás. Y quería no perder la oportunidad de mostrarle a todos, a todo el mundo que estaba ahí, de que él ahora estaba bien, que ya no tenía lepra y que podía volver a sus funciones políticas y a su nivel o estándar social. No solo para Jesús. Y era una muestra de agradecimiento. Pero María estaba súper agradecida con Jesús también por su sanación, la sanación de su corazón. Y ella fue y compró este perfume maravilloso, lo parte y escucha, dice Elena de White en el Deseo de la Gente, que ella no fue anunciando tipo, mirá, el perfume que me compré, estoy a punto de ungirlo a Jesús con esto. No, dice que ella fue escondida para que nadie la vea. Se colocó simplemente detrás de Jesús sin que nadie la vea, partió ese perfume y lo colocó en los pies de Jesús, por orden del Espíritu Santo. Todos los que estaban sentados ahí empezaron a sentir un perfume maravilloso, algo que tal vez muchos de ellos nunca habían sentido, era un perfume de reyes. Y empezaron a alzar las cabezas entre ellos para ver qué pasaba, de dónde venía ese perfume, quién había entrado. Pero resulta ser de que ahora en este momento, teniéndolo a Simón por un lado, con toda la gente rodeado, ensalzándose a él, y mientras que estaba María agachada a los pies de Jesús, rompiendo ese perfume para que se llenara la casa, podemos ver que un cristiano que tiene la identidad de cristiano, que tiene una cualidad particular y real de cristiano, se diferencia de alguien que solamente es cristiano superficialmente. Porque, ¿qué pasó? Empezamos a ver cómo se descubre el velo de las cosas. Simón estaba sentado y en el versículo 39 dice esto. Cuando vio esto el fariseo, Simón, que lo había convidado, o sea, que lo había invitado a Jesús, dijo para sí, si este fuera profeta, murmurando en secreto,
Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora, menospreciando a Jesús, haciendo que su mensaje quede en descrédito, tal vez intentándolo así, y en secreto murmurando, porque ante todo el mundo él se había declarado discípulo de Jesús, él había declarado que Jesús iba a ser su maestro, pero a sus espaldas rechazaba a Jesús. No se había entregado completamente a él, lo identificaba como su maestro, pero hacía falta más. Y el gran contraste de cómo nosotros tenemos que identificar a Jesús, como una persona que es cristiano, que tiene una identidad maravillosa, que tiene la identidad, el amor de Jesús, se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Lo podemos ver en María. Una persona que, a pesar de que estaban todos tal vez mirando y que podrían haber visto ese semejante acto de gratitud, simplemente lo hizo a escondidas, derramando a Jesús algo particular, una ofrenda de amor. Hay algo muy particular en esta historia. María entregó su corazón a Jesús el día que él la perdonó. Simón entregó una fiesta y tal vez parte de su popularidad al declarar que Jesús era maestro, pero no le había entregado su corazón. Y ahora Jesús, ante esta situación en donde dice que María temblaba por la posibilidad de que la descubrieran y la menospreciaran, tenía miedo de la gente que estaba ahí, Jesús se para y la defiende. Y no solo defiende a María, sino que también enseña una lección maravillosa a Simón. Y dice Simón, escúchame, y dice así, Lucas capítulo 7, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor, le cuento una parábola, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más al que le perdonó la deuda? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonaron más. Él le dijo, rectamente ha juzgado. Y Jesús quería que Simón entendiese ahí lo que Jesús quería decirle. Jesús le quería dar un mensaje fuerte, un mensaje poderoso. Le estaba diciendo entre frases, Simón, solamente me aman aquellos que dejan que yo les perdone su deuda. Simón, solamente llegan a sentir amor por mí las personas que dejan que yo las perdone. Y nosotros podemos pensar, y muchas veces hemos leído esta parábola pensando de que Jesús estaba comparando a Simón con María y de que tal vez Simón era la persona que tenía menos deuda y María la que tenía más deuda. Al contrario, dice que Jesús estaba describiendo a Simón como el que tenía una deuda gigantísima y a María que tenía una deuda que era grande, que no podía pagarla. Ninguno de los dos podía pagarla porque sabemos que el pecado nosotros no podemos hacer nada para que alguien pague esa deuda. Pero resulta ser que dice Jesús nos da la posibilidad y le dio la posibilidad a los dos de que fueran perdonados, tanto a Simón como a María. Y María buscó a Jesús y le pidió perdón y Jesús la perdonó y por eso María amaba tanto a Jesús. Pero Simón estaba agradecido con Jesús, pero no se había presentado ante él tal cual era. No se había presentado con sus pecados y sus errores. ¿Sabes que hay algo muy, muy interesante en la historia? Y que este dato es maravilloso para entender la historia. Dice el Señor de la gente que Simón había ayudado a adulterar a María. Que es muy probable que Simón haya adulterado con María. O sea que Simón era aún peor, porque ni siquiera reconocía las equivocaciones que había tomado. Y ahora él estaba juzgando a su maestro sobre el pecado. Y ahora él estaba ahí ensalzándose. Cuando la que merecía exaltación era Jesús y María. Qué interesante poder pensar de que muchas veces nosotros
nos identificamos como cristianos, como seguidores de Jesús, así como lo dijo Simón. Simón también era seguidor de Jesús, pero no le había entregado el corazón. Sin embargo, María no le hacía falta declarar ante nadie que era seguidora de Jesús, sino que Jesús sabía el amor que ella tenía por él, porque él la había perdonado. Qué historia maravillosa. Yo me gustaría concentrarme con vos y pensar en algo puntual. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos perdido nuestra identidad. Tal vez pensamos hoy que ser cristiano es la ropa que yo llevo a la iglesia, la Biblia y demás. Pero no. Nuestra historia de hoy nos conecta realmente con la verdadera identidad de un cristiano. Amar a Jesús. Esa es la gran cualidad. Nosotros a veces o podemos llegar a pensar que ser cristiano se encierra en ir todos los sábados a la iglesia. Sin embargo, no es así. Ser cristiano y amar a Jesús es querer encontrarme con Él todos los días. Amar a Jesús no es aceptar reglas y tradiciones que otros me enseñaron en la iglesia, sino es aceptar santificarme en lo que Dios me enseña. Ser cristiano, amar a Jesús, no es declarar que Jesús es mi maestro, sino declarar que Jesús es mi Salvador. Y ahí se transforma también en mi maestro. Hoy me gustaría que podamos pensar realmente cuál es nuestra identidad. Si solamente Jesús es nuestro maestro, al cual estamos agradecidos, o realmente Jesús es quien me conoce completamente, que ha visto mi peor condición, que ha visto mis peores pecados, y así me presento ante Él sin esconder nada, porque necesito que Él me perdone. De esto se trata el amor de Jesús, de que vos y yo podamos amarlo a Él porque me perdona. Amarlo a Él porque a pesar de que vio mi condición en mi peor momento, Él estuvo ahí, levantó mi rostro y me dijo: hey, no te condeno, te perdono, avancemos. Nuestra identidad es ser cristianos, pero nuestra cualidad es amar a Jesús. Me gustaría hoy orar con vos y poder pensar realmente en esto. Si realmente tal vez hoy estoy confundido y parezco un cristiano y hago todo lo que un cristiano hace, pero no amo a Jesús. No dejé que me perdone. Nunca me arrepentí de verdad. Nunca me presenté a Jesús como lo que soy, como un pecador. Y poder transformar eso. Y hoy decir: Señor, hay cosas que no te presenté nunca. Hay cosas que necesito que me perdones. Quiero arrepentirme de esto. Quiero amarte de verdad. Y hay un detalle particular al final. Cuando uno ama a Jesús y entrega su corazón como ofrenda, así como María rompió ese perfume, un cristiano que ama a Jesús y presenta su ofrenda, no solo queda entre él y Jesús, sino que todas las personas del alrededor sienten ese perfume maravilloso. ¡Wow! ¡Qué linda consecuencia de amar a Jesús! Pero solo es entre vos y Él, no tal vez entre todas las personas que te rodean, no es tal vez a través de todas las personas que te ven en la iglesia, sino ser cristiano se trata de amar a Jesús, de una relación de vos con Jesús, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Hacemos una oración? Acompáñame a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, hoy queremos que tú transformes nuestra identidad. Tal vez hemos sido engañados, ¿no? Nos hemos dejado llevar por la sociedad, por los demás,
Y hemos empezado a pensar que ser cristiano era el exterior, que ser cristiano era distintas cosas que en realidad no lo son. Señor, hoy queremos transformarnos en personas que son realmente cristianos, pero porque te aman, no por las distintas otras cosas, sino porque te aman. Queremos, Señor, que las demás personas se enteren de ese perfume que se desprende al amarte a ti, que ellos vean mi relación contigo, Señor, nuestra relación contigo. Te pido, Señor, porque seguramente hay alguien que hoy este mensaje ha tocado su corazón. Y necesitamos, Señor, hoy que tú nos transformes y que nos ayudes a replantear nuestras vidas para ser cristianos, porque te amamos. Te agradezco, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.